Este molcajete sin el fondo, solamente hasta aquí, ya lo habíamos tejido anteriormente, sin esta forma que le dimos. Solo que los hicimos pequeños y en color negro. Si ustedes quieren adicionalmente hacer la salsa, también ya la tejimos en otro video, pero aquí les voy a mostrar cómo hacerla para este tamaño. Y se va a ver más o menos así. Vamos a tejer con el mismo número de gancho y el mismo grueso de estambre, también doble. Puede ser rojo o verde, un color chedrón. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo 10 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena y en donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer un medio punto. Después una cadena, voy a voltear el tejido de derecha a izquierda y sobre el medio punto que tejí voy a tejer otro medio punto y una cadena. Ahora de izquierda a derecha volteo el tejido y en el siguiente punto libre que tengo de la primera vuelta voy a tejer 2 medios puntos juntos y en el siguiente punto voy a tejer un medio punto y voy a repetir lo que hice aquí. Hice el medio punto, una cadena, volteo el tejido hacia la izquierda, hago un medio punto sobre el medio punto anterior y una cadena, volteo el tejido hacia la derecha, hago 2 medios puntos juntos en el primer punto que encuentro libre y repito lo que hice aquí. Un medio punto en el siguiente punto, una cadena, volteo el tejido hacia la izquierda, un medio punto en el medio punto anterior y una cadena, volteo el tejido hacia la derecha y hago 2 medios puntos juntos en el primer punto que encuentro libre y repito lo que hice aquí hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 5 picos como estos. Terminamos esta segunda vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto. Pasamos este piquito sin tejer y cerramos la vuelta en el primer medio punto de los 2 medios puntos juntos que tejimos. Iniciamos la vuelta número 3 con una cadena y en cada uno de los 2 primeros medios puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Pasamos el siguiente piquito sin tejer y hacemos 2 medios puntos juntos en cada uno de los 2 puntos que tenemos entre un piquito y otro. Y vamos a repetir lo que estamos haciendo, pasar este piquito sin tejer y hacer 2 medios puntos juntos en cada uno de los 2 medios puntos que están entre un piquito y otro. Si se dan cuenta, esos picos van quedando en la parte de atrás o de abajo.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Este es nuestro derecho, por aquí vamos a estar tejiendo todas las vueltas. Y por el revés va quedando ya la textura que va a tener la salsa, ya se va viendo la forma realzada. La vuelta número 4 se va a tejer igual que la segunda. Hacemos una cadena, un medio punto en el primer punto, una cadena, volteamos el tejido a la izquierda, un medio punto sobre el medio punto que tejí y una cadena, volteo el tejido hacia la derecha y tejo 2 medios puntos juntos en el primer punto libre que encuentre. Y comienzo nuevamente un medio punto, una cadena, volteo el tejido, un medio punto, una cadena, volteo el tejido y 2 medios puntos juntos en el primer punto libre que encuentro, hasta terminar la vuelta con 10 piquitos como estos. Terminamos esta vuelta número 4 con 2 medios puntos juntos en el último punto. Pasamos el primer piquito y hacemos un punto deslizado en el primer medio punto de los dos que tenemos entre el primer pico y el segundo. Hacemos una cadena. Ahora sobre estos dos puntos voy a tejer en el primero 2 medios puntos juntos y en el siguiente solo uno. Paso el siguiente piquito y tejo 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente. Paso el siguiente piquito, 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a repetir las dos vueltas que hicimos de piquitos, que por el revés se ven como bolitas. Haciendo un medio punto en el primer punto, una cadena, voltear el tejido hacia la izquierda, un medio punto, una cadena, voltear el tejido hacia la derecha, 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente, una cadena, un medio punto sobre el anterior, una cadena, 2 medios puntos juntos y así hasta terminar la vuelta. Después vamos a tejer una vuelta como la anterior y al final cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y de esta forma queda. Este es el revés de nuestro tejido y este es el derecho. Entonces la vamos a colocar de esta manera como ven aquí. Vamos a tejer esta pieza con estambre delgado en color miel y un gancho de acero del número 4. Hacemos 2 cadenas y en la primera de ellas un medio punto. Una cadena, volteamos el tejido y sobre ese medio punto voy a tejer 2 medios puntos juntos. Una cadena, volteamos el tejido y voy a tejer en cada uno de los 2 puntos de la vuelta anterior 2 medios puntos juntos. Aquí nos deben quedar 4 medios puntos. Hago una cadena, volteo el tejido y al comenzar la vuelta voy a hacer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en los 3 puntos siguientes.
En total, con el aumento son 5 puntos en esta vuelta. Hago una cadena y repito el aumento que hice en la vuelta anterior. 2 medios puntos juntos al principio y un medio punto solo en cada uno de los puntos restantes. En esta vuelta, que es la número 5, nos quedaron entonces 6 medios puntos. Hago una cadena, volteo el tejido y repito el aumento de las dos vueltas anteriores. 2 medios puntos juntos al principio y un medio punto solo en cada uno de los puntos restantes. En total, en esta vuelta nos deben quedar 7 medios puntos. Ahora en todo el contorno vamos a tejer una vuelta de esta manera. Hago una cadena, un punto deslizado en la primera vuelta, una cadena, un punto deslizado en la siguiente vuelta, una cadena, un punto deslizado en la siguiente vuelta, hasta llegar a la esquina. En la esquina hago 2 cadenas y termino haciendo lo mismo de este lado que hice aquí. Una cadena y un punto deslizado en la primera vuelta, una cadena, un punto deslizado en la siguiente vuelta, y así hasta terminar. Al llegar a la esquina, 2 cadenas, un deslizado y una cadena en cada punto, y al terminar 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y así debió quedarles. No quedan los lados del triángulo iguales de medida, tienen diferente medida cada uno. Este es el derecho y este es el revés. Ya cortamos el hilo, vamos a ocultar el sobrante con aguja lanera y van a hacer ustedes la cantidad de totopos que deseen. Continuamos tejiendo con el mismo número de gancho. En este caso vamos a utilizar un tono café claro para la patita del chile. Y para el chile pueden optar por tejer en color verde, rojo o anaranjado, o uno de cada color. Vamos a tejer 6 cadenas. Y sobre ellas 5 puntos deslizados. El primero se va a tejer en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Vamos a cortar el hilo y a dejar pendientes estos extremos para poder unir a la otra pieza que también va tejida en color café. Comenzamos también con 6 cadenas como la pieza anterior. Hacemos un punto deslizado en la primera de las 6, una cadena, y dentro de este anillo vamos a tejer 5 medios puntos. Cerramos esta vuelta con punto deslizado. Tiramos un poco del hilo para cerrar el centro, pero no por completo. Vamos a rematar esta pieza ocultando el hilo del inicio y de la terminación. Ya que esta pieza está rematada, la primera se va a colocar dentro. Vamos a pasar los hilos a través del centro
y después por el lado derecho vamos a ocultarlos para que ya quede fija una pieza a la otra, y así les debe quedar. Así queda ya rematada esta pieza. La segunda está por el revés, entonces por ese revés vamos a comenzar a tejer colocando el estambre que hayan elegido, del color que hayan escogido, y vamos a hacer 3 cadenas. En el mismo punto un macizo. Aquí tenemos ya 2 macizos juntos en el primer punto. Después en el siguiente un macizo solo. Y eso es lo que voy a repetir, 2 macizos juntos en un punto, un macizo solo en el siguiente, hasta terminar la vuelta con 9 macizos en total. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de 9 macizos cada uno. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas y se cierra en el primer punto con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer una vuelta más de 9 macizos, también la comenzamos con 3 cadenas, y en este caso vamos a cerrar esa vuelta en el segundo punto que tejimos. Y al contar las cadenas en esta parte superior nos deben quedar 8 puntos en lugar de 9. Es una disminución que se hace de esa manera, simplemente cerrando en el segundo punto la vuelta en vez de en el punto inicial. Hasta aquí en color rojo llevamos 4 vueltas. La vuelta número 5 también se comienza con 3 cadenas. Y vamos a hacer un macizo en el primer punto que encuentro libre. Después, en los siguientes 2 puntos vamos a tejer un macizo incompleto en cada uno de ellos. Y ahora esos 2 puntos junto con el que tenía en el gancho los voy a cerrar juntos. Este paso que acabo de hacer lo van a repetir hasta terminar la vuelta, 2 macizos incompletos cerrados juntos arriba. Al final nos deben quedar en la parte superior 4 puntos. Vamos a cortar el hilo y a dejar unos 10 centímetros, 15, para poder hilvanar y cerrar por completo. La siguiente pieza se va a tejer en 2 tonos de verde, estambre delgado también, un verde oscuro y un verde pálido. El color verde oscuro se va a tejer con un gancho del número 2.5 y el color más claro con un gancho de acero del número 4. Comenzamos con el color verde oscuro. Hacemos 2 cadenas y en la primera de ellas un medio punto. Una cadena, volteamos el tejido y sobre ese medio punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente. Una cadena, volteamos el tejido y repetimos este aumento. 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en cada uno de los 2 puntos que quedan. De modo que aquí la primera vuelta tuvo un medio punto, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta 4, y vamos a tejer 4 medios puntos por 5 vueltas más, comenzando cada vuelta con una cadena. En total nos deben quedar 6 vueltas de 4 medios puntos cada una. Ahora vamos a comenzar a disminuir. Hago una cadena, volteo el tejido, tejo un medio punto y en los 2 centrales vamos a sacar un punto en cada uno de ellos.
y lo cerramos juntos. Aquí está la disminución. Después un medio punto en el último punto. En esta vuelta nos deben quedar 3 medios puntos. Hago una cadena, voy a disminuir nuevamente un punto. Tejo el primer medio punto, paso el siguiente y tejo el último. Y aquí nos quedaron 2 medios puntos. Hago una cadena, saco un punto en el primer punto, un punto en el segundo y los cierro juntos. Esta es la última disminución en donde nos quedó un medio punto. Para la siguiente vuelta se tiene que hacer en este tono de verde. Una cadena y voy a hacer un contorno de punto deslizado, un punto en cada vuelta, procurando que no encoja. El tejido debe quedar elástico, entonces hay que alargar un poco la cadena para ir haciendo un punto deslizado en cada una de las vueltas sin que reduzca el tamaño. Mire. Al llegar aquí a la esquina, hacemos una cadena y regresamos haciendo nuevamente un punto deslizado en cada vuelta. En total en esta vuelta nos deben quedar 24 puntos deslizados, más la cadena que hicimos de este lado y la cadena que hicimos en el inicio. En esa cadena de inicio vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación con una aguja lanera. Vamos a tejer sobre esta vuelta de puntos deslizados con color verde claro, pero les voy a tejer yo esta vuelta de punto deslizado en el tono más pálido para que puedan distinguir en dónde voy colocando el gancho y no se confundan con el resto del tejido, ya que vamos a tejer solamente en cada cadena que forma el punto deslizado. Ahora comenzamos esta vuelta con hilo verde claro. Recuerden que esta vuelta de punto deslizado debe quedar en el tono oscuro. Solamente la tejo en color claro para que ustedes puedan distinguir cómo voy haciendo las cosas. Hacemos una cadena y vamos a tomar en cuenta que es arriba y abajo o izquierda y derecha. Entonces levantamos de esta forma la primera cadena del lado izquierdo y saco un punto. Después, de esta forma, la primera cadena del lado derecho y saco también un punto. Y después cierro todos los puntos juntos. En el siguiente punto voy a cargar el gancho, saco un punto de aquí, cargo el gancho, saco un punto de acá y los cierro juntos. Cargo el gancho, un punto del lado izquierdo y cierro esas dos gasas. Cargo el gancho, un punto del lado derecho, saco un punto y cierro dos gasas y después todas las que tengo en el gancho juntas. Cargo mi gancho, en el siguiente saco un punto, cierro la primera gasa, después las dos siguientes y esto que hice lo voy a hacer acá también. Cargo el gancho, levanto el siguiente punto, saco un punto de ahí, cierro la primera gasa, después las dos siguientes y por último todas las que tengo en el gancho juntas. Lo que acabo de hacer lo voy a tejer en las siguientes cadenas, dejando libres las últimas 3 de cada lado. Ahora lo que voy a tejer aquí es lo mismo que hice acá,
pero aquí comencé con el punto más corto y terminé con el punto más largo. Aquí va a ser al contrario. Cargo el gancho, saco un punto, cierro las dos gasas juntas, cargo el gancho, saco un punto del otro lado, cierro las dos gasas juntas y después todas las que quedan en el gancho. En el siguiente cargo el gancho y saco un punto de este lado, del lado izquierdo. Cargo el gancho y saco un punto del lado derecho y cierro todos los puntos juntos. Y por último, en la última cadena, saco un punto del lado izquierdo, saco un punto del lado derecho y los cierro juntos. Y al final, en la cadena que tejimos en esta esquina, hacemos un punto deslizado. Y aquí ya quedó la rebanada de aguacate, que desde luego no va a quedar este hilván, puesto que va a ser todo en este color. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lané. Vean cómo quedaron todos ya terminados, ya rematados. Yo los voy a colocar en un platito que ya tejimos en un video anterior. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.